Martes 3 de septiembre de 2013. Asunto: (14) en el ciclo alternativo, 7 en el ciclo biológico, 4 horas 45 minutos. Kamui Apia, doctor en filosofía y especialista en estudios culturales, piensa que somos lo bastante buenos en las cosas pequeñas, en las cosas que se hacen cara a cara, porque para eso fuimos hechos entre comillas fenomenológicas. Y sabemos cómo ser responsables de los niños, de los padres y de los primos y de los amigos. Pero dice que ahora debemos ser responsables con nuestros compañeros ciudadanos, tanto los de nuestro país como los del mundo. Y la pregunta es, ¿podemos responder a esto? El doctor Apia es inglés a medias, ganés, pero su padre era de Ghana, donde se crió, y por eso explica, pertenece a una familia matrilineal, en la que al ser el tío de los hijos de sus 6 hermanas, es el referente para todos ellos, porque en esa parte del mundo importa más que quién sea el padre, quién sea el hermano de una. Es que tenía los auriculares conectados, por eso los escuchaba. Luego dice que los cosmopolitas creen que está bien ser diferente y que los cosmopolitas no quieren que los otros sean como ellos, mientras que hay un cierto universalismo que frecuentemente es el relacionado con las religiones evangelizadoras, donde se asegura, sí, que se ama a todo el mundo, pero a condición de que sea como ese, igual que ese, y se crea lo mismo para amarlo correctamente. Y por tanto el doctor Apia opone el cosmopolitismo al universalismo y asegura que si piensas que todos tienen derecho a ser diferentes, puede producirse un relativismo cultural donde lo que tú seas, lo que quieres hacer estará bien, y no me corresponde a mí, que estoy afuera, hacer ningún juicio moral. Y yo pregunto, también con respecto a la ablación del clítoris, ¿debo considerar que está bien relativamente que en esas culturas donde se practica, se siga practicando? ¿Será ese el sentido del ciudadano compañero cosmopolita? Y entonces, escuchas al padre Yuk, que ha finalizado su conferencia, uno de esos universalistas a los que se refiere el doctor Apia, y que no es partidario de aprovecharse de la mecánica cuántica y su concepto de la información para introducir a Dios en el debate. Porque ¿qué es la espiritualidad para él? Y el padre Yuk dice que como religioso entiende la espiritualidad como la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la de los cristianos sobre todo, y los efectos de esa acción, con lo cual todo lo que el Espíritu hace en nosotros, la cristificación, la renovación, nos hace semejantes al Hijo. Y eso, en concreto, entiende el padre Yuk que sea estrechamente la espiritualidad. Y por eso le será difícil encontrar una relación entre la espiritualidad definida de esta forma y la mecánica cuántica. Pero a continuación, no dice que será magnánimo, pero dice que alargará su definición, que será elástico y depositará en ella todo aquello que nos vincula a la relación con ese ser que la mayoría de los hombres creen que los trasciende, la acción de Dios en el mundo. Es decir, la posibilidad
de superar este mundo material, con una acción de algún modo diferente de cómo se comporta el mundo material, que es la relación indirecta entre la física cuántica como visión renovada de la física clásica y la acción del espíritu humano. Pero el ejemplo al que nos conduce no es otro que el del gato de Schrödinger, un experimento mental en el que opera el principio de superposición, donde el sistema se encuentra en una multiplicidad de posibilidades que a priori no se pueden conocer si no es interactuando con él. Pero lo cierto es que si uno piensa, comprende que los seres vivos no están al mismo tiempo vivos y muertos en la forma en la que Schrödinger concibe su experimento, y que no saber algo, no poder saberlo, no es la certeza de saberlo únicamente. Y se nos ofrece un nuevo concepto, el nivel mesoscópico de las cosas, en el que se pueden discutir razonablemente las propiedades de un material o fenómeno sin tener que discutir el comportamiento de sus átomos individuales, un terreno intermedio entre elementos descritos únicos y grandes colecciones estadísticas. Así que una situación en la que tres personas interactúan puede considerarse mesoscópica en cuanto a la psicología, que estudia la mente y la conducta de la persona, y en cuanto a la sociología, que estudia los grupos humanos. Pero en concreto, la entropía de la información es el promedio de información que obtenemos de un experimento. Pero si operamos con la correspondencia a la que nos condujo Javier de Bizarre, operamos siempre o operamos en principio con la posibilidad de que algo nos aporte información cero, es decir, no novedad, en el sentido hegeliano en el que yo me había estado iniciando al conocer su fenomenología del espíritu, porque sea siempre un resultado seguro, como el de que un macho de nuestra especie no pueda naturalmente parir como una hembra, y esa probabilidad cero que nos aportaría información infinita si lo imposible sucediera. Y los siguientes veremos cuando los resultados son equiparables. Por ejemplo, la cara y la cruz de una moneda siempre son bit de información lo que obtenemos, y vuelta a lo mismo. Cuando solo contemos con una moneda con dos caras o dos cruces, la información promedio será cero. Cero sí o no o no. Y dice que cualquier otra posibilidad estará entre 0 y un bit de información, y ya me he aburrido. Y ese aburrimiento tiene que ver con esa melancolía de la que hablaba la señora Ronell. El aburrimiento como una rama de la melancolía. Pero verás, el padre Yuk, que no parece estar pensando en el reto fundamental para los teóricos de la teoría de la información, que es el de la compresión, dice que los sistemas físicos se describen mediante lo que se llama una función de onda, o también una ecuación de estado, aunque son varias las terminologías, que contiene de alguna forma toda la información relativa a ese sistema. Por ejemplo, E igual a mc al cuadrado. Que yo cuando miraba los ojos tristes de Einstein, desconocía lo de esa carta que él escribe a Roosevelt, y verdaderamente las consecuencias fatales de lo que puede llegar a significar una reacción en cadena. Que ahora debo ya plantearme que ahora debo ya levantarme de ese banco de Vega de Sariego, olvidar un bastón y tener que volver a recogerlo, que ha sido la primera vez en todos los caminos, con lo poco que me ha gustado, que eso siempre es un hándicap para un esquizoide, tener que volver a transcurrir una y otra vez por delante de las personas a las que ha preferido evitar, y alcanzar Barbecho sin abandonar todavía la comarca de la Sidra, donde predominaban las llanuras cerealísticas y a partir del siglo XVII el maíz, aunque la mayoría de lo que contemplamos sean prados. Que dice la información
de la toponimia de Sariego, que barbechu procede posiblemente de verbactum, que son las tierras que dejan de sembrarse para regenerarlas, y luego un puente y un túnel y un camín de roza. Ningún caso al desvío a esa iglesia de Nársana, Aramanti, Ageramanti, campo de Amancio, propiedad estos terrenos del monasterio de San Pelayo y de los hospitales de Santiago y San Juan de Oviedo, Carretena y leones enlucidos con la bandera de Asturias. En un azul diáfano, el castro, donde se abandona el concejo de Sariego, palomas mensajeras, y donde voy mirando ese abrupto resalte de la campiña sirense, la peña Careses, querido profesor. Subjetual, objetual, objetivante. (14) En el ciclo alternativo, 7 en el ciclo biológico, 4 horas 45 minutos. Kamui Appiah, doctor en filosofía y especialista en estudios culturales. Piensa que somos lo bastante buenos en las cosas pequeñas, en las cosas que se hacen cara a cara, porque para eso fuimos hechos entre comillas fenomenológicas. Martes 3 de septiembre de 2013. Asunto. Y sabemos cómo ser responsables de los niños, de los padres y de los primos y de los amigos. Pero dice que ahora debemos ser responsables con nuestros